Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Javier Milei logró en las últimas horas que 18 de los 24 gobernadores de la Argentina firmaran junto a él el Pacto de Mayo. Ahí se trazan diversos objetivos para el futuro del país. ¿Qué efectos tendrá? En el prestigioso Journal of Democracy de Estados Unidos acaba de aparecer un artículo titulado de esta forma: ¿El modelo Bukele se puede propagar? Para saber la respuesta hablamos con uno de sus autores. En Portugal ha finalizado un proyecto piloto para saber si vale la pena reducir la semana laboral a 4 días. Varias empresas participaron. ¿Cuáles son las conclusiones? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 10 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de la Argentina, Javier Milei, firmó en los primeros minutos del lunes, junto a 18 de los 24 gobernadores del país, un documento que él considera esencial para el futuro. Se titula Pacto de Mayo y, según Milei, es un texto refundacional en la historia del pueblo argentino. Milei escogió un lugar emblemático, la Casa de Tucumán, donde el 9 de julio de 1816 las Provincias Unidas del Río de la Plata firmaron la Declaración de Independencia del Imperio Español. Estuvieron los expresidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Sá. ¿En qué consiste el pacto? En una serie de objetivos para sacar a Argentina adelante, según dice el texto. Entre ellos figuran el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, las reformas laboral y pensional, y también la tributaria para estimular el comercio. Sabemos que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre, y no vamos a parar hasta cambiar de raíz los males que aquejan a nuestro país. Y estamos seguros de que si lo hacemos juntos tendremos éxito, porque ya lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer, porque no somos cualquier pueblo, somos la Argentina, y porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la patria y viva la libertad, carajo! De esa forma terminó su discurso Milei, que hoy cumple 9 meses en el poder. La idea inicial del presidente era firmar el pacto el 25 de mayo, para así conmemorar fechas históricas del siglo XIX. Luego dijo que era mejor esperar a la aprobación de una megaley, la Ley Bases. Al igual que los expresidentes peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Duhalde, varios gobernadores de esa tendencia política no se hicieron presentes. Uno de ellos fue Axel Kicillof, cabeza de la provincia de Buenos Aires. Rechazan las políticas de Milei. ¿Qué efectos políticos tiene para Milei, que ayer participó en el desfile militar de la Fiesta Nacional, la firma del Pacto de Mayo? Hablamos en Buenos Aires con Jaime Rosenberg, periodista político del diario La Nación y quien cubrió el acto en Tucumán. Bueno, el primer efecto político que tiene la firma de este pacto es positivo para el gobierno de Javier Milei. Se anota un triunfo político claramente, porque, bueno, es algo que él venía persiguiendo desde hace mucho tiempo, conseguir que una mayoría de gobernadores se sienten y firmen este compromiso de 10 puntos es claramente un triunfo político que se suma a la ley bases y el paquete fiscal, las dos normas que consiguió con una muy baja cantidad de diputados y senadores, consiguió de todos modos aprobar en el Congreso semanas atrás. Pero tiene también su costado negativo o su costado, su doble efecto, porque a partir de esto los gobernadores que fueron, que se sentaron, que se sacaron la foto, que firmaron el compromiso de los 10 puntos,
ya están pensando en hacer planteos conjuntos o por separado para reclamar, fondos, obra pública, todo lo que se viene retrasando en estos meses, porque claramente el objetivo del gobierno de Milei era bajar la inflación y reducir el déficit, con lo cual muchas cuestiones no se pagaron, muchas obras no se hicieron y muchos proyectos no se iniciaron. Con lo cual podríamos decir eso, que por un lado es un triunfo político claro del gobierno libertario, un gobierno que es todo un experimento en la Argentina, y diríamos también en la región. Y por otro lado, bueno, esto incentiva el creciente reclamo de los gobernadores que tienen problemas de caja y que necesitan, digamos, a modo de compensación, una acción directa por parte del gobierno. En algunos países de América Latina han surgido dirigentes que hacen campaña con el argumento de que se parecen al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño cuenta con la mayor popularidad de los presidentes de la región. Lo apoya el 90% de la gente. Bukele, de 42 años, llegó al poder el 1 de junio de 2019. En esa época, El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo. Más adelante, en marzo de 2022, luego de 76 asesinatos en un fin de semana, logró que el Congreso le aprobara un régimen de excepción. Bukele encarceló entonces a unas 70.000 personas, un sector de las cuales pertenecían a las pandillas. La inseguridad en ese país de 6,5 millones de habitantes se redujo notablemente, pero hubo quejas graves de las ONGs de derechos humanos y de algunos gobiernos. Bukele reaccionó. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Hace pocos días, en el Journal of Democracy, una publicación de la Johns Hopkins University Press en Estados Unidos, apareció un artículo titulado The Bukele Model, Will It Spread? Eso se traduce, ¿el modelo Bukele se puede propagar? Los autores del ensayo son dos académicos reconocidos. Uno es Manuel Meléndez Sánchez, que está cursando un doctorado en la Universidad de Harvard. El otro es Alberto Vergara, profesor de la Universidad del Pacífico en Lima. ¿Es posible, como creen algunos, replicar el controvertido modelo Bukele? Para saberlo, le hicimos la pregunta ayer en la capital peruana a Alberto Vergara. Lo que encuentra nuestra investigación es que es muy difícil de replicar, ¿no? Pero vayamos por el principio. Lo que llamamos modelo Bukele es en realidad pues, un estado de excepción que ha permitido al gobierno de Bukele unas políticas altamente agresivas, muy conocidas, de mano dura, con encarcelaciones masivas, y que ha conseguido efectivamente la eliminación de los grupos criminales, las maras, que dominaban mucho del territorio salvadoreño y de las actividades criminales que realizaban, que se han terminado, ¿no? Y esto es importante porque es un continente en el cual la inseguridad y el crimen aparece siempre como los problemas más graves para los latinoamericanos, ¿no? Entonces es absolutamente crucial preguntarnos desde la academia si es que esto es replicable, si lo ocurrido en El Salvador es replicable, más allá de si es deseable o no, ¿no? Y es una pregunta además relevante porque tanto la experiencia como el conocimiento científico, académico, lo que te dice es que las políticas de mano dura no funcionan. Pensemos en las políticas del presidente Calderón en México, ¿no? La guerra contra el narco lo que genera finalmente es más violencia. Ya ha habido intentos de mano dura y generalmente no funcionan. Entonces, lo que consigue Bukele es raro, contraintuitivo, ¿no? Esto no era posible según el conocimiento. Entonces, ¿por qué ocurrió, no? Y saber eso para saber si es que es efectivamente
replicable. Y entonces ahí es importante entender el proceso salvadoreño, que es lo que reconstruimos en el artículo con Manuel en la primera parte, ¿no? Y ahí hay dos cosas importantes. La primera es saber que Bukele ya había desmontado la democracia salvadoreña cuando impone el régimen de excepción, ¿no? Mucha gente cree que es al revés, que es la popularidad de sus políticas y los resultados lo que le permite convertirse en un autócrata. Pero como decía, es al revés, ¿no? Y es eso lo que permite las políticas de mano dura con una extensión y profundidad que nunca habíamos visto en América Latina, ¿no? Y en segundo lugar, una cosa que es importante que desarrollamos en el artículo es que Bukele había realizado unos pactos con las maras que por distintos mecanismos que están ahí explicitados facilitaron las políticas contra ellas. Entonces estas dos condiciones son fundamentales y son previas, ¿no? El desmontaje de la democracia y estos pactos anteriores. Y eso, Juan Carlos, son dos condiciones muy difíciles de replicar, ¿no? En los países. Y nuevamente, más allá de si esto es deseable o indeseable, ¿no? Entonces, al estudiar Honduras y Ecuador, que son los países que en los últimos 2 años han tratado de replicar estas políticas al estilo Bukele, vemos que esas condiciones institucionales salvadoreñas no están. También vemos que, desde luego, las estructuras criminales son distintas, las cortes no están sometidas. Entonces, condiciones bastante distintas que inevitablemente generan que el resultado sea distinto también. Ahora, ¿cuál es el problema para la democracia, Juan Carlos, de esto? Que el crimen es el problema más grave para los latinoamericanos, ¿no? Y en la medida en que no tengamos una respuesta a este problema desde la democracia, desde el Estado de Derecho, la gente seguirá reclamando que se replique la experiencia Bukele en su propio país, aun cuando todo indica que esta no es replicable, ¿no? Los casos de Ecuador y Honduras que estudiamos ahí demuestran que las políticas de excepción de Bukele no son un modelo prêt-à-porter, ¿no? Pero la ciudadanía y los políticos no se van a desprender fácilmente de la ilusión de que sí lo sea. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En Portugal acaban de terminar un proyecto piloto para saber si es viable una semana laboral de 4 días. El cambio no es fácil. Conviene recordar que ese país adoptó la semana laboral de 5 días después de la Revolución de los Claveles, que acabó con la dictadura en 1974. El proyecto contó con la participación de varias empresas, muchas de las cuales debieron reducir el número y la duración de las reuniones de trabajo. Algunos empleados escogieron la semana laboral de 4 días. Otros se decantaron por trabajar 9 días seguidos cada 14. ¿Cuáles son las conclusiones de la investigación? Hablamos ayer en Lisboa con Pedro Gómez, profesor de Economía en Birkbeck, Universidad de Londres, coordinador del proyecto piloto que sobre el tema ha puesto en marcha el gobierno portugués y autor del libro Por fin es jueves. Tenemos 2 conclusiones principales. Una del lado de las empresas es que es muy importante utilizar la semana de 4 días para cambiar la organización de trabajo. Tuvimos 41 empresas en el estudio, 20 han empezado antes la semana de 4 días y casi todas ya la tienen como permanente. Después tuvimos 21 empresas que empezaron en junio del año pasado y entre esas 4 volvieron a la semana de 5 días. Más interesante es que entre las empresas que cambiaran 2 o más procesos en la organización de trabajo, solo 8% volvieron a la semana de 5 días, mientras
entre las empresas que no cambiaron mucho de la organización de trabajo, 38% volvieron a semana de 4 días. Así que si las empresas lo utilizan solo para trabajar menos, no funciona tan bien. Funciona mejor cuando las empresas utilizan para cambiar la organización de trabajo. Punto 2. Para los trabajadores valoran muchísimo la semana de 4 días. Es transformador para su vida. Mejora la conciliación entre trabajo y vida personal, aumenta la satisfacción con la vida y al final los trabajadores valoran la semana de 4 días en 28% de su sueldo. Más interesante es ver cómo es distinto entre trabajadores. Los trabajadores que valoran más la semana de 4 días son las mujeres, trabajadores con hijos, trabajadores que ganan menos de 1.100 euros en Portugal y los trabajadores que no tienen estudios superiores. ¿Y por qué? Muchas veces pensamos que la semana de 4 días es solo para una élite de trabajadores, pero la verdad, todos tenemos la presión de tiempo y trabajadores que ganan más, que tienen más cualificaciones, muchas veces tienen más flexibilidad de gestión de las horas, tienen la posibilidad de trabajar desde casa y muchas veces tienen más dinero para comprar tiempo libre. Y las personas que ganan menos no tienen esa posibilidad, entonces valoran muchísimo ese día libre. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer en Washington que la OTAN le dará a Ucrania 5 nuevos sistemas de defensa antiaérea y agregó: no se equivoquen, Ucrania detendrá a Putin. But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. Con tono muy enérgico, Biden habló en la cumbre de la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, que conmemora el 75 aniversario de su creación. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, criticó esta semana las relaciones comerciales de su país con México. Noboa hizo el pronunciamiento en una entrevista con Radio Sucre. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador, el Ecuador no exporta ni 300 millones, tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balanza comercial con México, es de nuestros peores socios. México y Ecuador rompieron relaciones luego de que en abril tropas ecuatorianas irrumpieran en la embajada mexicana para sacar al ex vicepresidente Jorge Glass. Noboa también dijo ayer que aún no ha hablado con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.